Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Mi nombre es Irving Rodolfo Tapia Bernabé y yo les presentaré el tema El acompañamiento pedagógico, un detonante de la transformación docente en el aula. Introducción. Para ello, partimos de una pregunta muy importante que nos hacemos todos los involucrados en la formación al día de hoy. ¿Cuál enfoque de formación en el siglo XXI garantiza una transformación real de la práctica docente en el aula? Para ello es importante realizar primero la siguiente cuestionamiento. ¿Cómo se forman los docentes al día de hoy? Y tenemos como antecedente lo que la evidencia nos da al día de hoy, en el cual como primer punto tenemos un incremento en la oferta educativa privada, sobre todo en maestrías en educación. Esto precisamente se da mucho en la educación media superior, en donde muchos de nuestros docentes no cuentan con una formación inicial en el ámbito de la docencia. En este sentido, se ha generado un incremento por estudiar este tipo de posgrados en educación, lo cual la evidencia nos dice que no hay un cambio en la praxis de estos docentes. Como segundo punto tenemos los cursos de educación virtual, los cuales han tenido un gran auge con el desarrollo de la tecnología. Sin embargo, solamente en su mayoría han conllevado a la digitalización del conocimiento, y no precisamente por desvirtuar este tipo de entornos de aprendizaje, sino más bien en el método para un adecuado método de enseñanza. En cuanto a los cursos presenciales, en la mayoría se generan a través de entornos tradicionales, de métodos tradicionales, lo cual no realizan o no aplican en su enseñanza lo que precisamente se recomienda. Otro caso son la participación en foros de buenas prácticas, que finalmente es un esquema de formación. Y bueno, aquí la observación es que ante este tipo de métodos de formación hay docentes que se resisten a aprender entre pares, ¿no? La capacitación entre pares, cuando un docente de nuevo ingreso se llega a la docencia, normalmente los docentes de mayor antigüedad pues transmiten algunas malas prácticas de la docencia, sobre todo algunas malas recomendaciones hacia los docentes de nuevo ingreso. Estos antecedentes han generado un vicio en la formación docentes, al no existir un esquema de seguimiento de las competencias docentes. Es decir, no se ha verificado que la apropiación de los conocimientos de los docentes en este tipo de esquemas de formación tradicional generen un impacto de la práctica docente desde dentro del aula. Bien, pues de acuerdo a la revisión de la literatura, el modelo de acompañamiento pedagógico se define como un proceso sistemático y permanente mediado por un acompañante, el cual tiene por objeto interactuar con el docente y el director para promover la reflexión sobre su práctica. Esta se constituye básicamente de tres aspectos fundamentales: formar, observar y retroalimentar la práctica docente. Desarrollo. La experiencia se llevó a cabo a partir de un método cualitativo en el cual se implementaron estrategias de investigación como lo fue la observación no participante y entrevistas estructuradas. Se realizó en 15 docentes del CONALEP Estado de México formados en metodologías de enseñanza activa. Además, se capacitó a un tutor formado en técnicas de observación de la clase y retroalimentación basada en el coaching. Además, para ello, se realizaron de manera operativa 3 visitas a cada docente durante 6 meses.
La experiencia consistió básicamente en la capacitación a estos 15 docentes y a un tutor en metodologías de la enseñanza activa, la cual consiste en involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Asimismo, se capacitó al tutor con técnicas de retroalimentación basada en el coaching. Una vez finalizado este curso de formación, se realizó una serie de sesiones de observación de la clase, en donde el tutor asistió a la clase de estos docentes para verificar la aplicación del método de enseñanza activo. Para ello empleó una rúbrica para evaluar el desempeño del docente en el aula. Posterior a la finalización de cada una de las sesiones clases, el tutor realizó retroalimentación al docente a partir de sus fortalezas, sus áreas para trabajar y sobre todo una motivación encaminándolo a seguir hacia adelante. En los casos específicos que lo meritó, el tutor, en conjunto con el docente, analizaron diversas estrategias para ponerlas en práctica, sugiriendo emplearlas en la próxima visita de observación de la sesión. Conclusión. Como resultado, los docentes mejoraron su práctica en el aula, esto a partir del aprendizaje de otros docentes expertos en donde modelaron su práctica en el aula. Además, se favoreció el clima al interior del plantel, esto a partir de las técnicas empleadas por el tutor a partir del coaching. Asimismo, se fortaleció el liderazgo del tutor, el cual se volvió más sensible a las necesidades de la práctica docente. Además, se generaron clases más significativas, específicamente en los módulos donde los docentes recibieron acompañamiento. Los retos. El tutor debe de contar con ciertas características muy específicas para poder dar una adecuada retroalimentación. Es decir, debe de ser empático y tener una gran sensibilización hacia la práctica docente. Asimismo, debe de contar con conocimientos, sobre todo en técnicas didácticas para poder sugerir la práctica docente. El docente debe de tener una disposición a la mejora, es decir, una actitud de crecimiento. Asimismo, uno de los problemas o retos más significativos es la plantilla de docentes en algunos planteles. Entre mayor número de docentes, mayor dificultad habrá en dar un seguimiento continuo a este tipo de formación de los docentes. Finalmente se muestra la bibliografía, resaltando que en la mayoría de los casos este tipo de estrategias de acompañamiento pedagógico se han realizado en Sudamérica. Bien, pues muchas gracias. Mi nombre es Irving Rodolfo Tapia y mi correo es irtv.tapia@gmail. Para dudas que tengan o comentarios serán bien recibidos. Gracias.